La inteligencia artificial vino a destapar el potencial humano ilimitado. La evolución más grande ha sido en la democratización de la tecnología, en esta capacidad de hacer accesible la tecnología a muchísima gente. Familia completa, nos fuimos y nos instalamos en Japón. Y fue quizás una de las mejores experiencias de vida y de carrera. El liderazgo se trata de qué es lo que le pasa al resto de la gente. No tiene necesariamente que ver conmigo, tiene que ver con el resto de la gente. Cuando yo me expreso con claridad, cuando yo trato de generar energía, pero esa energía le tiene que llegar a la gente. El judgment, el discernimiento, el poder identificar qué está bien y qué no, el poder identificar qué es privado y qué no. Esas cosas es fundamental. Por ejemplo, es una de las habilidades. No sé, 3, 5 años vamos a estar trabajando o no sé, no nos podemos imaginar lo que se viene. Yo no me lo imagino, yo todavía no creo, yo no me lo imagino. Yo creo que hay muchísimo que se viene, o sea que hay una cantidad de creación que está pasando utilizando la inteligencia artificial. Y es esta parte de creatividad que tenemos los humanos que está recién en desarrollo. Entonces te puedo decir, mira, sí, las empresas de tecnología están desarrollando tal y cual cosa y asegurándote que vos te vas a poder comunicar de cualquier manera. Pero lo que realmente hace el impacto en el mundo es lo que la población entera se puede empezar a imaginar, a pensar, bueno, ¿qué hago con esto? Y esa ola de creatividad recién está comenzando. Bienvenidos a Liderazgo Consciente, del miedo a lo sagrado, un espacio diseñado para conectar con tu liderazgo humano y compasivo. Soy María Gabriela Hodge, autora de Líderes de Hoy y Diario de una Mujer Vital. Este podcast presenta conversaciones conscientes con personalidades destacadas e invitados especiales. Exploramos nuevas perspectivas, aprendemos habilidades y herramientas para convertirnos en influencias sanadoras en nuestros entornos y en el mundo. Estoy convencida que el cambio de perspectiva es un milagro en sí mismo. Los milagros se trabajan. ¿Lo hacemos juntos? Bienvenidos a un episodio nuevo de Liderazgo Consciente del miedo a lo sagrado. Estoy feliz porque hoy va a ser un encuentro que venía esperando hace rato. Esta persona, que ahora les cuento quién es, Mariana Castro, además de ser una amiga y miembro de la red de Vital Voices Miami, Web Evolution, me encantó porque ella dijo que yo quiero trabajar en esa empresa. Pasaron 32 años y sigue siendo una de las promotoras de la tecnología y la inteligencia artificial dentro de esa organización. Me muero de ganas de conocer de su boca cómo hacemos nosotros para adoptar esta tecnología para el bien común. Mariana, te pido que te presentes y arranquemos esta conversación. Bueno, gracias Tizi por tenerme acá. Es mi placer estar acá charlando contigo y en este ámbito me parece espectacular. Sí, hace 32 años, sí, es un montón. Mucha gente me pregunta, ¿y por qué hace 32 años que estás en la misma empresa? Yo digo, mira, con la evolución que ha habido en la tecnología, en 32 años es como si hubiera trabajado en, no sé, 3, 4 empresas diferentes, porque ha habido muchísima evolución en la tecnología en todo este tiempo. Pero lo que sí rescato de esa historia es que cuando uno pone la intención en algo, puede hacerlo y crecer en eso y seguir creciendo. Y mientras uno tenga pasión por las cosas que hace, puede seguir creciendo. Y me encanta lo que habrás visto, porque yo siempre cuento que cuando arranqué mi profesión, vamos a decir que haya un teléfono en una casa era como algo, wow, increíble. Imagínate, hoy tenemos todos celulares. Lo mismo ha pasado con la tecnología. Me imagino que lo que vos viviste dentro de la compañía, ese cambio, esa evolución. Bueno, la forma en que yo lo definiría eso, sí, yo estaba pensando en el momento que yo comencé mi trabajo, yo no tenía teléfono en mi casa. Yo me había ido a vivir sola, no tenía teléfono. Pero sí, yo creo que la evolución más grande ha sido en la democratización de la tecnología, en esta capacidad de hacer accesible la tecnología a muchísima gente. Quizás todavía no a todo el mundo, porque todavía tenemos que pensar en distintas áreas que todavía no, pero sí a muchísima gente. Y la misión de nuestra empresa, la misión de Microsoft, que tiene que ver con empoderar a toda persona y a toda organización en el planeta para hacer más,
Es una misión que ya desde ahí, desde el core de esa misión, tiene que ver con ese acceso, con esa democratización, con ese asegurarnos que llegamos a toda la gente. Me encanta, definitivamente. Venía pensando, sos como un ícono dentro de la compañía seguramente, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, está bien que vos digas que quizás no lo podés decir vos, porque los demás te vemos así, pero ¿qué legado estás dejando dentro de la compañía? Mira, para mí lo más importante, y esto por ahí es más personal, o sea, yo siempre creo que dentro de una compañía afuera somos una misma persona, ¿no? Y que al final del día es como que todo lo que hacemos adentro de la compañía afuera refleja quiénes somos y es parte de nuestro crecimiento. Y si vos me preguntás en la vida, cuando miro para atrás, ¿qué quiero haber dejado? Quiero asegurarme que conecté con la gente, que hice las cosas correctas, que en su momento pensaba que eran las mejores, que fui una buena persona. O sea, creo que para mí no hay más nada importante que eso. Creo que en el proceso, bueno, por supuesto hay mucha construcción, hay cosas que vamos haciendo. Vos me decís, sos un ícono. No sé, yo sí tengo muchos años dentro de la compañía, tengo muchísimos años. Y cuando miro para atrás puedo decir, bueno, hay muchas cosas que he construido, pero quizás la más importante es con cuánta gente me conecto, con cuánta gente he podido, no sé, compartir un momento, compartir algo, crear algo juntos, divertirnos juntos, hacer algo que cambie la vida de alguien, de la gente. O sea, para mí esas son las cosas más importantes. Y no es así como una cosa, no sé si la palabra sería altruista, no sé, la verdad que no soy buena con el vocabulario, ni en inglés ni en español a esta altura de mi vida, con ninguno de los dos. Con ninguno de los dos. ¿Viste cuando vivís mucho tiempo que ya perdés todo tipo de lenguaje? Pero no tiene que ver con eso, es como que al final del día eso es lo más importante. ¿No? De todas las cosas que podamos hacer, eso es lo más importante. Me encanta porque vos te recibiste en la UBA y de la UBA no solamente estás acá en Estados Unidos, en Miami, sino que también fuiste a Japón. Esa experiencia tuya me parece increíble porque, wow. Sí, es verdad. Es verdad. Primero, sí, me recibí en la UBA y creo que en su momento sí, había otras opciones, pero para mí era como, yo quería ir a la UBA, quería ser parte de eso. No había demasiadas mujeres en la UBA en ese momento. Creo que era una carrera, cuando hablamos de empoderar mujeres. Tu carrera fue ¿Cuál fue tu carrera? Ingeniería en sistemas, Wow, no sé cómo se llamaba, pero algo así. Estaba en la escuela de ingeniería. Era la parte de sistemas en la escuela de ingeniería. Y ¿cómo se llama? Bueno, y eso fue, por supuesto, fue una gran experiencia estudiar la carrera ahí. En sí misma. En sí misma. Siempre soñé con trabajar en distintas partes del mundo. Siempre soñé. Siempre fue así como, en algún momento me voy a ir, voy a tener otras experiencias. Siempre me parecía... De hecho, me mudé a Estados Unidos pensando, bueno, voy 2 años y después me quedé un montón más. Y de ahí un día me llegó la propuesta de irme a Japón. Y en su momento yo venía hablando de algún cambio en las carreras, en las posiciones que estaba haciendo. Venía hablando de eso y venía hablando de la posibilidad de moverme para Europa, por ejemplo. Y me acuerdo que el presidente entonces de Internacional me llamó y me dijo, bueno, te irías a Japón. Yo dije, Japón en Europa no está. Japón no lo tengo ni en mi lista de lugares que quisiera ir. O sea, fue una decisión difícil como familia. O sea, familia completa, nos fuimos y nos instalamos en Japón. Y fue quizás una de las mejores experiencias de vida y de carrera. De vida en general, incluyendo la carrera. O sea, en la carrera fue dificilísimo, muy, muy duro. Porque es una cultura muy diferente a nuestra cultura. Pero como experiencia de vida, como experiencia de familia, como aprendizaje de una cultura diferente. Japón es un lugar precioso, es espectacular, tiene una cultura muy profunda en montones de cosas. Y la verdad que fue una experiencia espectacular. Vamos generando como habilidades a lo largo de nuestra trayectoria. ¿Qué habilidades pensás que
es como que pudiste ahondar con esta experiencia en Japón? Me encanta la pregunta. Creo que hay dos cosas muy importantes que para mí fueron muy como diferentes, como cambios en Japón. Uno tuvo que ver con respecto al liderazgo. Vos cuando hablas mucho de este liderazgo consciente, de para mí fue el entender. El liderazgo se trata de qué es lo que le pasa al resto de la gente. No tiene necesariamente que ver conmigo, tiene que ver con el resto de la gente. Cuando yo me expreso con claridad, cuando yo trato de generar energía, pero esa energía le tiene que llegar a la gente. Liderazgo tiene que ver con cómo un equipo completo se mueve hacia adelante, tiene que ver con el conectar con la gente de una forma muy profunda. Pará ahí un segundo, el conectar con la gente de una forma muy profunda en una cultura que era extremadamente diferente. Entonces uno de mis primeros aprendizajes tuvo que ver con liderazgo, tuvo que ver con, bueno, cómo yo genero energía en una cultura muy diferente. ¿Cómo puedo yo trabajar y conectar con la gente en forma profunda y sacar lo mejor de cada persona cuando ni siquiera entiendo la cultura? Entonces fue un camino de aprender cómo trabajar en esa cultura muy diferente. Y ese fue uno. El otro aprendizaje muy grande tuvo que ver con la inclusión. ¿No es cierto? La inclusión tiene que ver, uno siempre piensa, bueno, no sé, era yo, Argentina, en Japón, la Organización de Japón tiene más de 2.000 personas. Vas a un cliente, el cliente no necesariamente habla con una mujer, habla con el hombre. En la sala de directorio las mujeres se sientan atrás. Bueno, yo no hacía nada de eso, yo hacía todo al revés, pero porque la cultura nuestra es diferente. Y en un momento estábamos discutiendo inclusión, y para mí una cosa fue, inclusión empieza con I, en inglés traduce, conmigo. O sea, la inclusión es cómo yo me incluyo en una cultura antes que nada. No es, no me están incluyendo. No se dan cuenta que yo soy latina y vengo acá y hago cosas. No, es cómo yo entiendo esta cultura, porque yo soy la que estoy metiéndome en su cultura. Entonces, cómo yo la entiendo, cómo yo puedo participar de eso. Y en el momento en que yo empecé a mirar las cosas de esa manera, te lleva a preguntar cosas de otra forma, a conocer cosas de otra forma. Yo naturalmente soy curiosa, hago muchas preguntas, me encanta aprender de distintos temas. Entonces, bueno, creo que eso es una herramienta que yo usé para poder incluirme de otra manera. Pero esa inclusion starts with I, and that's me, y empieza con cómo yo me voy a insertar y cómo yo voy a ayudar a otros a que me conozcan y cómo yo voy a primero conocer a otros para poder comunicarme de una mejor manera. Me encanta porque te escucho y escucho aprender a desaprender, y también escucho conectar con la humildad, ¿no? De decir, wow, no sé de esta cultura y sí quiero conectar con el otro. Y como una escucha, esa escucha profunda de la que no entendemos qué es la escucha profunda de tipo, me encanta. Mariana, ¿cómo la Mariana que entró hace 32 años en Microsoft, me imagino que también evolucionó como la tecnología? ¿Qué versión te gusta más? Bueno, creo que me gusta más esta, pero por la capacidad, yo diría por la capacidad de reconocerme a mí misma. Quizás en lo profundo, mis valores, o sea, quién yo era, en una parte muy profunda hay cosas muy en común. Pero hace 32 años atrás, quizás esa versión mía tenía más temor, tenía más concerns, tenía más, no sé ni cuáles son las palabras, pero él conectaba menos con quien yo era que esta versión. Y yo creo que eso un poco lo hace la evolución, la edad, el conocerse uno mismo, entonces te diría que esta es una versión, yo diría, más libre, más accountable,
más no tengo ni idea cómo se dice eso en español, Accountable, yo tampoco me quedé pensando. Accountable, más como más conectada con lo que quiero ser. Más auténtica, más mucho más sabia, auténtica, ¿no? Los años no vienen solos. Yo creo que los años no vienen solos. Igual vienen con arrugas, vienen con un montón de cosas. Si me preguntan, los años no vienen solos. Sí, es más auténtica, pero porque conecta más con mi esencia, ¿no? O sea, es como si vos te voy a contar una cosa, si vos me preguntabas cuando yo era chiquita, viste que todo el mundo quiere ser en la vida, están los que querían ser policías, los que querían ser bomberos, los que querían ser médicos, abogados, yo quería ser buena. O sea que, imagínate, mi mamá me decía, será buena, pero te vas a estudiar y te pones a trabajar, qué buena. Y muchísimos, más de 30 años después, te puedo decir, bueno, al final esa es mi esencia. O sea, el decir, ¿sabes qué? Si algo voy a dejar atrás es que conecté con la gente. Y si algo voy a dejar atrás, no va a ser que fui la más inteligente de la reunión. Nunca voy a ser. Pero sí tiene que ver conmigo, con quién soy yo. Entonces... ¿Cuándo fue que acuñaste la frase? Porque recuerdo que en una de las conferencias en Vital Voices Miami dijiste que una de las frases que a vos te impulsaron a tomar desafíos fue: ¿qué es lo peor que puede pasar? Siempre. Siempre. Siempre fue: ¿qué es lo peor que puede pasar? Se lo digo a mis hijas hoy, detestan la pregunta. Pero siempre pienso en eso, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y al final lo peor, cuando uno se pone en esa situación de todo lo peor que puede pasar, es como que, bueno, ok, ¿y si pasa eso, qué va a ser? ¿Perdí yo mi esencia? ¿Dejo de ser yo la persona que quiero ser? ¿Pierdo? Claro que hay cosas malas que a uno le pueden pasar, por supuesto, hay muchísimas cosas malas, yo respeto todas esas, un montón, y a todos nos pasan, pero en ese ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Creo que hay un montón de... Nos pone como en perspectiva. Nos pone en perspectiva. Nos pone en un lugar de decir, bueno, ¿y si pasa eso, qué es lo que yo haría? Todos los pensamientos que nos hacemos con respecto a lo que podría llegar a pasar nos paraliza y no hacemos nada. Entonces me parece que cuando vos lo escuchaste y cuando vos lo dijiste y te escuché y lo estás comentando ahora, es como que ese es el motor que hace que vos digas... Ok, porque exacto. Lo peor que podría pasar en esta circunstancia no amerita que me quede quieta. Sí, claro, bueno, así llegué a Japón, por ejemplo, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que, qué sé yo, que haga todo mal. Y si hago todo mal, ¿qué va a pasar? Bueno, me echarán. Y bueno, si me echan, bueno, tengo que pagar el pasaje de vuelta. Entonces eso era importante, porque había que guardar para el pasaje de vuelta, había que asegurarme que me tenía que volver. Pero bueno, la experiencia no te la quita nadie. Entonces muchas veces esa pregunta te hace lanzarte hacia cosas donde ganás un montón por esa experiencia que puedes sacar. O te permite poner en perspectivas cosas que si no, te darían miedo. He escuchado mucho, hay como dos posturas. Una postura que da mucho miedo a la inteligencia artificial, y otra postura que la ve justamente como una herramienta para el bien común. ¿Cómo podemos ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? ¿Qué es lo que es peor que puede pasar? O en vez de pensar en ese escenario de lo peor que puede pasar, es cómo utilizamos esta herramienta de la inteligencia artificial para que, como vos dijiste que me encantó, se democratizó y democratiza la posibilidad de que sea una herramienta que esté al alcance de todo el mundo, y cómo promoverla para que sea aprovechada para el bien común. Es una pregunta larguísima, pero a ver, son como 14 preguntas en la misma, pero vamos a ir por parte. Primero, creo que como cualquier cambio grande, y sobre todo un cambio en tecnología, creo que genera temor y genera oportunidades. Todo cambio trae el miedo a dejar lo que era y oportunidades. Entonces, creo que lo que presenta por un lado la inteligencia artificial es una cantidad de oportunidad de
pensar cosas diferentes, de crear cosas diferentes. Creo que propone una creación en muchos aspectos que es súper importante. Le permite a la gente trabajar diferente, le permite a la gente hacer rutinas que te llevan tiempo, que se hagan y que vos puedas dedicarte a pensar y a crear de otras cosas. O sea, todo eso para mí es una de las partes. Entiendo también que genera temor. Genera tanto temor como cualquier cambio tecnológico que ha pasado en la historia de la humanidad. Y creo que lo peor que nos puede pasar con cualquier cambio tecnológico, de cualquier tipo, con cualquier cambio que sucede, es que como humanidad no lo sepamos aprovechar, que como humanidad no lo usemos para bien, que como humanidad perdamos nuestros principios éticos y que hagamos cosas que no están centradas en los valores. Y si yo te digo esto, no es solamente AI, es cualquier cosa que pasa en el mundo. Uh-huh. Entonces, para mí eso es lo peor que puede pasar. Para mí lo peor que pasa hoy, antes de AI, con la tecnología, es el temor a la desconexión humana por la asunción, la assumption, ¿asunción se dice? Por asumir que la tecnología reemplaza esa conexión, cosa que no es cierto. Uh-huh. Entonces cuando pensás en esas cosas bueno, lo peor que nos puede pasar es que la humanidad no entienda esto como una oportunidad de ser mejores y de anclarnos en principios éticos y en valores de vida importantes, sino que lo use para cosas malas. Entonces creo que todos los principios éticos son súper importantes. Todo lo que es... hay una serie de principios de privacidad, éticos en general, de respeto, de transparencia, de equidad sería la palabra, de equidad. Todos esos principios tienen que estar al mismo tiempo. Y lo peor que nos puede pasar es que nos volvamos en una generación, una población, un mundo menos equitativo o que no se respete la privacidad, todas esas cosas son las que yo realmente veo como el mayor riesgo que puede traer un cambio tecnológico de este tipo. Me encanta tu visión, tu mirada al respecto. ¿Coincidís conmigo en decir que a mayor avance tecnológico, mayor inserción de la inteligencia artificial en el mundo como herramienta, mayor lo que tenemos que cultivar nosotros, nuestro ser consciente, nuestra humanidad, nuestra compasión, nuestra empatía? Sí. Esa sería la respuesta corta es sí, definitivamente. Yo creo que por eso te hablo de todas cosas que nada tienen que ver con la tecnología, sino que tienen que ver con nosotros. Y nada tiene que ver y todo tiene que ver, ¿no? Y todo tiene que ver, o sea... Porque ¿quién usa la tecnología? Totalmente. El ser humano. Bueno, claro. Pero no es la tecnología como un ente que va... Sino es nosotros como humanidad, ¿qué es lo que vamos a hacer con las distintas cosas? Vos hablas mucho, hablás del liderazgo consciente, vos hablás de lo sagrado, vos hablás de cómo nos tenemos que cultivar a nosotros mismos. Y eso es cierto hoy y es cierto hace 15 años. Y es cierto, creo que hoy por hoy estamos como un poco más conscientes de la necesidad de hacerlo. Pero es cierto, en el mundo, o sea, esa necesidad existe, el tener, quizás más que nunca, el tener líderes, no te digo líderes de compañía, te digo líderes en el mundo, gente que traiga ideas, que pueda como proveer claridad hacia dónde ir en un país, en una empresa, en un grupo, en un colegio, en una educación, en el ámbito que tú lo tomes, gente que tenga esa capacidad de hacer eso, sin el ego, sin pensar what's in it for me, pensando cuál va a ser el impacto para toda esta gente, pensando en qué es lo que queremos crear y cómo lo vamos a crear, y pensando en que al final del día todos tenemos una responsabilidad personal, no importa dónde estemos, no importa que tengas un cargo como presidente de algo
o nada, pero que nuestra responsabilidad principal es poder crear una humanidad mejor, es sacar lo mejor de cada persona, es saber que qué son las cosas que vos, Tizi, tenés, que tenemos que traer y compartir con el mundo porque nos va a hacer mejor a todos. Entonces, y cualquiera de nosotros, o sea, yo como amiga, es parte de mi responsabilidad, y es porque es como que tenemos esa, y no lo usamos tanto, digamos. Pero me encanta porque siento como que más que nunca necesitamos cultivar la inteligencia emocional, espiritual, la comunicación compasiva y los límites sanos. ¿Qué límites te parece que tenemos que estar aware, o sea, otra palabra que no sé, que estar conscientes? Conscientes. ¿Qué límites tenemos que estar conscientes para poder usar esta herramienta con mayor conciencia? Mira, yo creo que los límites tienen que ver con eso ético que yo te decía antes, ¿no? ¿Dónde está la privacidad y cómo respetamos la privacidad? ¿Cómo hacemos uso de la inteligencia artificial de una forma que sea para el bien, o sea, para la creación y no para aprovecharnos de otras cosas? ¿Cómo nos aseguramos que hay valores y ética en cada una de las cosas que hacemos? Entonces, para mí esas son las más importantes. Esos para mí son los límites. Y esos límites deberían estar a lo largo del mundo, ¿no es cierto? Y lo ves hoy mismo en muchos países, áreas del mundo que están poniendo, por ejemplo, desde el punto de vista de privacidad, de seguridad de datos. O sea, más y más hay concerns, hay preocupaciones de seguridad de datos y seguridad es importante. Entonces, todas esas cosas creo que todas esas demarcan los límites de las cosas que podemos hacer. Creo que hay un marco ético alrededor de todo lo que hacemos que tiene que ser fundamental para todos. ¿No? Sí, totalmente. Me encanta. By the way, para el que está creando inteligencia artificial, para el que está utilizando inteligencia artificial. O sea, es una responsabilidad casi que te diría individual. Va a haber cada vez más marcos de trabajo que nos van a permitir movernos, pero esa cosa personal es súper importante. Definitivamente. Y me venía a la cabeza mientras te escuchaba hablar, discernir, ¿no? Porque hay momentos bastante cotidianos que uno tiene que tomar decisiones y tiene que decir cuál es el camino por acá, por allá, y conectar con vos mismo y decir, ok, discernir cuál sería, desde qué lugar de integridad voy a tomar esta decisión. Totalmente. Y si lo estoy traduciendo bien al discernir, sería judgment maybe, creo que es uno de las habilidades que más debemos desarrollar. ¿Cuáles son las nuevas habilidades que hay que desarrollar en el mundo de la inteligencia artificial, por ejemplo? Me encanta porque era la pregunta que te iba a hacer. Mejor bueno, imposible. te la hago yo. Dale, vamos, te la hago. A ver qué me dirías, Tizi. Pero el judgment, el discernimiento, el poder identificar qué está bien y qué no, el poder identificar qué es privado y qué no, esas cosas es fundamental. Por ejemplo, es una de las habilidades. Por supuesto que va a haber habilidades técnicas, por supuesto que va a haber habilidades diferentes que vamos a aprender, que las generaciones que hoy están creciendo van a aprender incluso más. Pero, y esto va a abrir nuevas oportunidades laborales, va a evolucionar el mundo del trabajo. Para nosotros que tenemos hijos que están en carreras o pensando en carreras, creo que hay muchas de estas cosas que van a cambiar. Y en todos los casos el tema de discernir va a ser fundamental. El pensamiento crítico, por ejemplo, va a ser fundamental. Sí. Entonces, todavía vos ves que, no sé, en los colegios, en las universidades, todavía estamos con programas de hace años. El enseñarle a la gente, a los chicos, a pensar y a tener pensamiento crítico va a ser fundamental. ¿Cuál es justamente hablando de las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación a esa Mariana Castro hace 32 años, pero con la visión y sabiduría y años ganados hoy? ¿Qué le dirías a tus hijos, a los hijos de todos? Mira, si hay una cosa que le digo a mis hijas, es que nunca paren de aprender.
Si yo te digo, si hay algo que ha sido constante en estos 32 años de carrera, es que siempre he estado aprendiendo. Y yo hablo con mucha gente que me dice, bueno, pero contame la carrera y por qué decidiste esto, decidiste lo otro. Y en realidad en todos los casos para mí siempre es, mira, porque la verdad que me daba una oportunidad de aprender. Hablábamos de, no sé, de mi ida a Japón hace un rato. La verdad que fue un aprendizaje en mi vida como nada. Entonces, prepárense para aprender permanentemente. Creo que hay tanto que no sabemos lo que no sabemos. Hay tantas cosas que ni sabemos porque se van a ir generando. Y la diferencia con cambios tecnológicos que han pasado en el pasado o en la historia, no en nuestra historia, en la historia, con cambios tecnológicos importantes que han pasado, creo que la diferencia más grande es la velocidad en la cual pasa. Porque si pensás en, no sé, en cualquier cambio industrial, tecnológico, lo que sea, como que lo quieras poner, que ha pasado en el pasado, había como años y años de adopción, ¿no? Entonces que al principio pasaba despacito, tenés los que dicen no, esto no lo quiero, después lo pelean un poco y de golpe se adopta. Entonces de golpe te das vuelta y decías, hace 30 años que empezó este cambio, hoy todo el mundo tiene esto. O sea, la adopción del teléfono, hablábamos del teléfono hace un rato, la adopción del teléfono ha llevado muchísimos años, incluso el teléfono celular, ha llevado muchísimos años. Adopción no quiere decir que nosotras lo podemos comprar, sino que realmente que el mundo, hoy por hoy, no se concibe sin estar comunicado de alguna manera. Yo te decía antes, yo crecí en una casa donde no había teléfono. Tocabas la puerta a la vecina y hablabas, te prestaba el teléfono 10 minutos y hablabas, y si salías y mamá no sabía dónde estabas, no sabía dónde estabas, se terminaba. Hoy no concebís el mundo sin estar comunicado permanentemente. Pero ese cambio llevó muchos años. La diferencia más importante hoy es que el cambio está pasando a una velocidad inmediata, o sea, de meses. Estamos hablando de meses de adopción. Entonces hoy esta democratización hace que todo el mundo, o sea, pueda tener acceso a una plataforma de inteligencia artificial desde cualquier dispositivo. Y la cantidad de gente que tiene acceso a dispositivos es enorme. Entonces eso es una gran diferencia. Estamos como en ese punto de inflexión que, qué sé yo, que en los próximos, no sé, 3, 5 años vamos a estar trabajando o no sé, no nos podemos imaginar lo que se viene. Yo no me lo imagino, yo todavía no creo, yo no me lo imagino. Yo creo que hay muchísimo que se viene, o sea que hay una cantidad de creación que está pasando utilizando la inteligencia artificial y es esta parte de creatividad que tenemos los humanos que está recién en desarrollo. Entonces te puedo decir, mira, sí, las empresas de tecnología están desarrollando tal y cual cosa y asegurándote que vos te vas a poder comunicar de cualquier manera. Pero lo que realmente hace el impacto en el mundo es lo que la población entera se puede empezar a imaginar, a pensar, bueno, ¿qué hago con esto? Y esa ola de creatividad recién está comenzando. Y tengo 2 preguntitas que me encantaría, o 2 conceptos o 2 cositas que me gustaría traer. Una tiene que ver con la creatividad, con el potencial humano, y el otro tiene que ver, que es como lo mismo, o quizás 2 caras de la misma, la moneda con 2 caras, ¿no? El potencial humano y esto de que la tecnología va a suplantar ciertos trabajos. Entonces, ¿qué pasa y qué relación hay? Quizás es media confusa la pregunta que te estoy haciendo porque te la estoy haciendo con una posible respuesta en mi cabeza. Tu cabeza. Exacto. Pero vos no tomes en cuenta eso, vos andale por donde le quieras ir. Ya me estoy dando cuenta. Sí. Mira, yo creo que la tecnología va... A ver, la tecnología en empresas, si vos lo pensás, la inteligencia artificial en empresas hoy va a ayudar a que empresas redefinan desde qué productos están creando, innovar en todo lo que hacen, innovar desde cómo lo hacen internamente hasta lo que hagan y vendan, cómo sirven a sus clientes, cómo sirven a sus propios empleados. Realmente la inteligencia artificial y todos los cambios tecnológicos han de alguna forma impactado todas estas áreas. Entonces, ¿van a cambiar los trabajos? Sí. Yo creo que sí.
Yo creo que vamos a aprender de maneras diferentes. Hay tareas que, te doy un ejemplo, yo hoy llego a trabajar, me siento a trabajar, no llego a ningún lado, trabajo en mi casa, me siento a trabajar a la mañana y yo tengo una organización que es global, o sea que tengo gente en Asia, en Estados Unidos, en Europa, en todos lados. Y entonces, mientras yo dormía, hay cosas que pasaron en Asia, por ejemplo, porque estaban despiertos, y entonces me siento y lo primero que le pregunto a mi copiloto en este caso es, ¿cuáles son las cosas que pasaron anoche que requieren mi atención, que yo debería leer y en qué orden de prioridad? Y lo que tengo es una lista en 3 minutos, no en 3 minutos, en 3 segundos, claro, de 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto quiere decir que en vez de leer todos mis emails, mirar todos mis chats, todas las comunicaciones que van y vienen por distintas maneras, en 3 segundos pude tener una lista. Esto, me encanta. claro, en vez de yo pasarme todo ese tiempo que me hubiese llevado por ahí la primera hora de mi día buscando eso y después organizándome, en 3 segundos lo tengo organizado. Ahora me encanta. Ese es un cambio. Me encanta, pero te voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo pasaste directo o hubo una transición donde le preguntaste esto a Copilot en este caso y te da la respuesta y vos le confiaste desde la primera vez o fuiste a revisar si realmente fuera así? Qué loco, ¿no? Pero sí. Te pregunto como... A ver, no sé si fui a revisar. Yo por ahí soy un poco lazy, por ahí no revisé nada. Por ahí debería. Pero... pero... O sea, en el caso que si te haya quedado algo, si fue el criterio de... Digo, yo estoy aprendiendo a trabajar lo que sí te puedo decir seguro que fue evolucionando es la pregunta que le hacía. O sea, aprender como en todo. O sea, vos me estás haciendo preguntas y yo te respondo por donde más o menos tengo ganas de contarte, por ejemplo, pero vos me haces preguntas específicas. Vos podés ser más precisa en tu pregunta de manera tal de que yo no pueda ser súper amplia, sino tener que decirte sí, no, blanco, negro en algún momento. Bueno, yo creo que he aprendido a preguntar y además a pedirle cómo quiero que me dé la respuesta. Por ejemplo... en general todas mis comunicaciones son en inglés, pasan todas en inglés, entonces yo pido, prompt se llama lo que uno le pregunta, yo le pido en mi prompt que me responda en bullets, porque si me pone todos muchos textos, mi cabeza no lo procesa muy bien, entonces que me ponga en bullets, que use palabras sencillas, un lenguaje sencillo y que me conteste en no más de 3 bullets, por ejemplo, porque eso me funciona para mí. Pero yo aprendí a preguntarle de esa manera. O aprendí a que al final del día le digo, bueno, estuve todo el día trabajando, resumime todos los mensajes que no leí y lo que tengo que hacer 1, 2, 3, 4. Y ahí me resume 1, 2, 3, 4 y entonces, bueno, ya me voy a dormir tranquila. Pero entonces, son tareas que está reemplazando. ¿Va a reemplazar funciones completas? Yo creo que eventualmente sí se van a ir reemplazando ciertas funciones porque vamos a aprender a hacerlas de otra manera. ¿Qué significa eso, yo creo, para la humanidad? Creo que significa que tenemos que aprender habilidades diferentes y que van a aparecer tareas que antes no existían, van a aparecer funciones que antes no existían. Ahí es donde está la creatividad. Y si vos pensás en cualquier cambio, cualquier evolución, cualquier cambio tecnológico que ha habido, pasó más o menos lo mismo. O sea, las funciones que existían en algún momento determinado dejaron de existir porque eso se reemplazó por una máquina diferente, por ejemplo. Entonces, al pasar eso, bueno, sí, cocinamos de forma diferente, hacemos pedidos al supermercado de forma diferente, compramos de forma diferente. O sea, hay muchas cosas que están pasando de forma diferente que no sé hasta dónde va a ser el límite, no sé hasta cuándo, y creo que el único límite es el de nuestra propia creatividad. El potencial humano realmente es, es infinito. Entonces, y yo creo en ese potencial humano que sea infinito y creo que hay muchas cosas que seguiremos creando, que cada tanto ves algo y que decís, ¿cómo se le ocurrió? ¿No? ¿Cómo se le ocurrió esta cosa? Y es, bueno, la creatividad esa existe en todos lados. Podríamos decir que la inteligencia artificial vino a destapar el potencial humano ilimitado.
Podríamos decir eso. Yo creo que una de las cosas, cuando hablábamos antes de el impacto negativo o no de la inteligencia, si había que tenerle miedo o no, bueno, esta es una de las cosas muy positivas, que es destapa ese impacto humano, esa creatividad, ese potencial de creatividad que tenemos, que es realmente infinito. Vamos a fantasear un poco para ir cerrando. A mí me encantaría que exista una especie de robotina, ¿no? Y que no solamente que uno pueda poner los platos a lavar, que eso era impensado para nuestras abuelas, pero que venga, te levante la mesa, te la ponga, te la saque, etcétera, ¿no? Digo, porque eso a veces nos insume un montón de tiempo a las madres bueno, los hombres también, algunos, no me quiero meter en esas situaciones, pero digo, yo que me ocupo de un montón de ese tipo de cosas, me liberaría un montón de espacio para seguir creando o escribiendo libros o armando podcasts o, no sé, acompañando a mis hijos a tener tiempo de calidad con ellos. ¿Se viene? ¿Lo vamos a ver? ¿O lo van a ver nuestros, no sé, nuestros nietos? Mira, ¿o lo vamos a ver nosotros? Yo no tengo la bola de cristal, pero te diría que yo creo que sí, creo que mucho de eso va a pasar. O sea, creo que mucho de eso va a pasar, no sé si una robotina en cada casa. Hoy existen robots por un montón de cosas. Hoy pones la maquinita y te pasa la aspiradora por toda la casa sin parar y además tiene una que le pasa agua y la otra que te lo va secando atrás. Es una maravilla. Cosa que ninguna de esas cosas existen en mi casa. La mía tampoco, casi. Ninguna de esas cosas existen en mi casa, pero bueno. Que tiene que ver con... Muchas de esas cosas van a existir. Lo que no va a dejar de existir nunca es la libertad de poder elegir qué es lo que yo quiero usar y hasta dónde me quiero involucrar. Si hay 5 platos en mi casa, yo los lavo a mano. Y me encanta. Tengo uno de mis hermanos que siempre dice, cuando estamos comiendo todos juntos, dice, no ponga nada en la máquina, que este es mi momento de stress. O sea, como de meditar. Sí. Y se pone y lava las ollas y las deja brillantes, que le parece una cosa... La libertad de poder elegir, esa es la que no va a cambiar. Me encanta. Y creo que esa es la que por esa es la que tenemos que apostar más. Entonces, a través de tu trabajo, Tizi, a través de lo que nos enseñás con los libros, a través de todo lo que vos creás, a través de todo lo que cada uno de nosotras crea, creo que el promover eso, el decir, ¿sabes qué? Esa libertad no va a cambiar. Hermoso, brillante. Entonces, el viaje del miedo a lo sagrado podría llegar a ser ese... El poder de elegir. Quizás pueda ser ese. ¿Qué agregarías? Para mí sería ese. Para mí sería el permanentemente poder elegir. Varias cosas. Podría ser el poder elegir, el nunca dejar de crear y el explotar ese potencial humano que todos tenemos y el seguir creciendo. El nunca parar de aprender. Como yo te decía antes, de esa Mariana que eligió quiero trabajar acá a hoy, si hay algo que lo conecta todo, es esa capacidad de aprender. Y hace 32 años te puedo decir, muchos de mis choices, de mis elecciones, muchas de mis elecciones, por ahí tenían miedo. Entonces, el evolucionar y el poder decir, ¿sabes qué? Siempre vamos a tener la posibilidad de elegir, siempre vamos a poder pensar qué es lo peor que puede pasar y tomar una choice en ese caso. Siempre podemos seguir aprendiendo y siempre podemos saber que la creatividad humana no tiene límites. Me encantó, porque aparte estás diciendo algo que con esto me gustaría cerrar y quedarnos con esta idea, ¿no? Como que la flexibilidad, el estar abierto a lo nuevo, a ser curioso, y para mí eso es la base de la salud mental también. El próximo episodio, la próxima temporada va a ser sobre eso. La próxima vez charlamos de eso. Gracias, Marian. Ha sido un placer tenerte. Gracias a todos por estar acá. Hasta la próxima. Gracias.